Bueno, pues ahora me toca a mí. Este es el momento en el que, pues de presentadora, como además tengo esa vertiente de psicóloga y coach y comunicadora, pues ya estoy acostumbrada en esta presentación de eventos, cuando son de conferencias también, intervenir. Y mi presentación hoy es sobre el arte de comunicar de una manera distinta. Es verdad que bueno, pues hablar en público es una asignatura, siempre se nos ha dicho, una asignatura pendiente, ¿no? Decían en España. Yo estudié en Estados Unidos y es cierto que en Estados Unidos al final bueno, pues el hablar en público era una asignatura que teníamos en todas las carreras que estudiaras y estábamos muy acostumbrados a hacer teatro, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que cuando yo empiezo a presentar eventos, no sé si me pueden poner mi presentación. Muchas gracias. Cuando yo empiezo a presentar este tipo de eventos, me empiezo a dar cuenta de que pues de repente directivos o CEOs de grandes compañías, cuando pues pasan a tener que intervenir, pues eso de hablar en público les cuesta un poquito más. Y entonces cuando ahí fundo mi empresa Aprendiendo a Comunicar y empiezo a hacer cursos a altos directivos, a empresas, y hablo de la comunicación. Yo llevo muchos años dando clases en la universidad, entonces al final, porque tú puedes comunicar en televisión, por ejemplo, que es al final mi hábitat natural, pero luego no saber enseñarlo. Pero como empiezo a dar clase muy jovencita, pues empecé pues con la empresa. ¿Qué ocurre? Que empiezo cuando cumplo 30 años, lo digo en mi libro, ¿no? Yo luego escribí un libro de psicología. Pues tuve el clic de mi vida. Siempre digo que todos tenemos un momento en la vida, pues como que te paras en seco y dices, oye, ¿realmente estoy teniendo la vida que quiero tener? Porque habiendo conseguido tantas cosas no me encuentro 100% bien. Yo tuve ese clic y me puse a estudiar psicología y coaching. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué os cuento esto? Pues porque al final, cuando yo hablo de hablar en público, con pasión, transmitiendo seguridad, credibilidad, etcétera, etcétera, bueno, pues al final le empecé a incorporar algo que para mí es fundamental, que es el análisis de nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo al principio, quizás cuando hacía este tipo de conferencias, me iba mucho más a la técnica, o cuando enseñaba a mis alumnos oye, que también lo vamos a ver, ¿eh? Os voy a dar brevemente un repaso de las cosas para que podáis mejorar en la parte de oratoria. Pero empecé a darme cuenta de que cuando, mira, el martes, por ejemplo, pasado, estuve formando a un CEO de una compañía y no puedo ya concebir hablar en público sin pasar por el cerebro en sí. ¿Por qué? Porque al final, bueno, ya por ejemplo en la conferencia anterior lo hemos visto con Nuria, que las emociones, cómo de las emociones pasamos a los sentimientos cuando pasan por la parte racional, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros aquí os he puesto el cerebro. No me voy a extender mucho y además, como vamos ya con retraso en la agenda, prometo hacerlo todo bastante rápido y eficiente. Bueno, tenemos el cerebro racional, emocional y el reptiliano. ¿Por qué os lo pongo aquí? Porque en la mayoría de ocasiones, después de estar muchos años dando clases a jóvenes, alumnos de 18 años, del máster de 26 y luego ahora directivos, a empresas, o sea, he formado en hablar en público a todo tipo de personas en rangos de edades muy distintas. Y en todos me he dado cuenta que lo que más cambia es que las personas, cuando tenemos nervio al hablar en público, es porque estamos más pendientes de lo que está pensando el auditorio de lo que estamos hablando. ¿Y eso qué hace? Que nos estemos condicionando, que no estemos siendo nosotros mismos, entonces perdemos autenticidad. Perdemos autenticidad, perdemos entonces naturalidad. Y aquí os hago una pregunta sincera. ¿Quiénes de vosotros, cuando habla en público o está hablando con un jefe, porque, ojo, aquí lo vais a ver, quizás vosotros decís, oye, yo no suelo ser como Angie, que me pongo aquí delante de un auditorio a hablar. Por eso para mí hablar en público no significa solo dominar esto, sino, por ejemplo, hablar en público te ayuda a todo. Te ayuda a hablar con un jefe para progresar en tu carrera profesional, te ayuda para hablar con el equipo, te ayuda en general, porque la comunicación asertiva, os aseguro, o sea, yo en estas conferencias hablo hasta de comunicarnos con nuestros maridos y nuestras mujeres, porque al final, fijaos, el 56,4% de la sociedad española se separa y yo os aseguro
que uno de los principales temas de las separaciones y de los divorcios muchas veces es la falta de comunicación. No nos sabemos comunicar bien. A veces tenemos una inseguridad y no queremos enfrentarnos a comunicarnos, por ejemplo, con nuestro marido o nuestra mujer. Y eso también nos pasa, por ejemplo, con nuestros equipos, con nuestros compañeros o con nuestros jefes. Entonces yo voy a hablar de hablar en público con todas esas áreas. ¿Por qué? Porque si solo es hablar en público, de venir a un escenario, pues quizás muchos de vosotros decís, es que yo no, en mi día a día no suelo hablar en un escenario. Por eso, como quiero que os sirvan estos 20 minutillos, quiero como que lo penséis como comunicarnos para conseguir ciertos objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros estamos pensando mucho más en lo que piensa el otro, empezamos a generar pues ese famoso cortisol, que yo creo que ahora, bueno, pues ya la hormona del estrés es una cosa que hace 10 años nos decían cortisol y nadie sabía lo que era. Pero es verdad que la realidad es que como ahora todo el mundo estamos, que leemos tanto, etcétera, etcétera, todo el mundo sabe que el cortisol es la hormona del estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Yo os voy a decir cómo funciona el cerebro brevemente para que veáis qué es lo que ocurre cuando tenemos un miedo escénico o nos bloqueamos cuando estamos hablando con un jefe, con el equipo, etcétera, etcétera. El cerebro ha evolucionado, pero si vemos la evolución en general, no son tantos los años en los que somos Homo sapiens, es decir, no son tantos los años en los que hemos incorporado el cerebro racional. Cerebro reptiliano, su nombre lo dice, lo compartimos con los animales, con los reptiles. El cerebro emocional es un cerebro un poquito más avanzado, es decir, si tú le pegas a un perro, el perro sabe que eso es una cosa que le ha dolido. Y luego estamos nosotros con ese cerebro racional, que en la conferencia anterior lo decíamos de cómo las emociones no se pueden transformar, o sea, se pueden transformar, no se pueden controlar, pero el sentimiento sí que ya pasa por el cerebro racional. ¿Por qué os explico todo esto? Porque cuando tú entras a una situación que te pone nervioso y te tienes que comunicar, ese miedo escénico, el cerebro aún os va a parecer increíble, pero es que es así como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Es decir, el cerebro se ha acostumbrado a tener que huir del león o de una bala, de un tiro. Y aquí ahora nos parece muy lejano eso, pero es que nuestros abuelos o bisabuelos han vivido guerras mundiales. Es decir, toda esa carga, toda esa información que se nos ha ido pasando genéticamente hace que nosotros, cuando salgamos, por ejemplo, a un escenario o nos tengamos que enfrentar a una situación de estrés, tu cerebro, os lo prometo, es que esto lo ha demostrado la neurociencia, siente como que el león le vaya a comer. Luego es verdad que como tenemos un cerebro racional, lógicamente podemos calmarlo, pero esa parte reptiliana y emocional hace que, por ejemplo, muchas personas cuando llegan a un escenario tienen que hablar con un jefe o con el equipo y se ponen nerviosas, tienen los mismos síntomas que si tuvieran que correr para huir del tiro del león. Les sudan las manos, les tiembla la voz. ¿Por qué nos tiembla la voz cuando estamos nerviosos al hablar en público? ¿Sabéis por qué nos tiembla la voz? Porque nuestra sangre, si tenemos el cortisol demasiado elevado, se va a los músculos para correr, para huir. Por eso nos tiembla la voz, por eso nos sudan las manos. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que hay que hacer es huir de algo que te da miedo. Entonces yo os voy a enseñar el poder de nuestra mente a la hora de hablar en público, ¿no? Cómo ese sistema nervioso nosotros podemos tener ciertos trucos para que el cerebro sea nuestro aliado y no nuestro enemigo. Bueno, esto es lo que os decía. Que mejorar nuestras habilidades comunicativas es que nos lleva a todo, ¿no? A poder vendernos mejor. Yo siempre digo que no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Es súper importante el fondo, por supuesto, dominar el contenido. Si yo vengo aquí y no domino esto del cerebro, ya os lo puedo decir, pero se va a notar. Pero ¿cuántas personas dominan muy bien el contenido, pero como no saben comunicarse, pierde su discurso fuerza? Al final, quien es un buen comunicador gana mucho y gana en todos los niveles, incluso también para venderte en el buen sentido hacia las personas, hacia un cliente, hacia el jefe, etcétera, etcétera. Yo aquí os voy a poner cómo preparamos un discurso, ¿no?
tanto si vais a hacerlo en una ponencia como esta, tanto si vais a ir a un jefe, tanto si vais a ir al equipo. Yo siempre digo que no hay mejor improvisación que la que está escrita, que las ideas sean claras. Hay veces que en los discursos nos ponemos unas palabras complicadísimas y dices, ¿para qué? Y sobre todo yo lo que quiero que os quedéis de esta diapositiva es en 3 conceptos. Practicar en voz alta y grabarse. Es fundamental, nadie lo hace. Y además, yo siempre digo, ahora que tenemos móviles, podemos hacerlo. Tú puedes grabarte lo que va a ser una conversación que para ti es importante, llevarlo preparado. Yo cuando a personas, directivos o empresarios o lo que sea, o trabajadores, tienen una charla importante con un jefe, yo como coach nos la preparamos, la escribimos, vemos las ideas que queremos transmitir. ¿Por qué? Porque es importante, porque no hay mejor improvisación que la que está escrita, que llevemos las cosas preparadas y que además las hayamos practicado en voz alta. Yo antes de salir a este evento, para que os hagáis una idea, cuando me han estado microfonando, yo la primera parte en la que os iba a hablar de cuando os he dicho lo de la persona humana, yo solo he practicado en voz alta. Lógicamente, yo ya tengo muchas horas de vuelo y no tengo que practicarme todo el evento en voz alta porque, bueno, si no serían me iría quedando sin voz por todos los eventos que tengo. Pero sí que es muy importante, y es más, siempre en Antena 3, como tenemos una mini publicidad entre que o me da el relevo Sandra Golpe o Vicente Vallés, siempre si me dicen 10 segundos, yo esos 10 segundos y digo, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Rafa Nadal nos ha dado la noticia que... Hago la primera frase en voz alta. El día que no puedo hacerlo, yo lo noto. Noto que... ¿Por qué? Porque en voz alta el cerebro ya es como que le has entrenado, ¿no? O sea, va a salir al escenario estando preparado, habiéndote escuchado la voz, etcétera, etcétera. Y va a responderte mejor cuando estés en el escenario. Yo cuando he ido a pedirle a algún jefe mayor proyección profesional, yo me he ido repasando la conversación de lo que le iba a decir en el coche. ¿Por qué? Porque el cerebro entonces ya lo ha escuchado y va a jugar mucho más a tu favor en ese momento. Hablo de que el principio tiene que ser impactante. Está demostrado, a mí por ejemplo las conferencias no me gusta que sean muy largas, pero porque yo terminé la carrera en Estados Unidos y vengo al final de un sistema en ese sentido americano que lo hace muy bien, no tienen clases de más de 50 minutos porque está demostrado que la atención baja. Lógicamente, además ahora tenemos el móvil, o sea, yo os estoy viendo aquí y me pasan todos los eventos personas que están con el móvil. Es lógico, no pasa nada. Los que estéis con el móvil, que no lo guardéis, que es lo típico que cuando lo digo se guarda, no pasa nada. Yo me he acostumbrado a que eso a mí no me afecte. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo he preguntado a personas que he formado ¿qué te afecta cuando sales? Es que veo a la gente con el móvil y pienso que estoy aburriendo. Y digo, ese es el error. El error es que somos magos y que de repente nos metemos en la cabeza de la gente. Punto número 1. Oye, todos vamos como pollo sin cabeza. Hay veces que a mí me han interesado conferencias y he tenido que coger el móvil porque tenía que escribir a la cuidadora de mi hijo, a mi madre, a un jefe, etcétera, etcétera. Punto número 2. Sí, es verdad, puede ser que le estés aburriendo, que no le interese tu ponencia por X razones. Y entonces ahí yo lo que les pregunto es, ¿y qué? Es que el tema es que no nos han ayudado desde pequeños a aceptar que no vamos a gustar a todo el mundo. Es una cosa que decimos mucho, pero que no la hemos interiorizado. No vamos a gustar a todo el mundo. Yo hoy, en este evento, habrá un porcentaje de personas que digan, oye, la presentadora a mí no me ha dicho nada, a mí no me ha gustado. Yo lo asumo. Cuando vas a una charla asumiendo que no vas a gustar a todo el mundo, que te vas a esforzar en hacerlo bien, es cuando entonces el poder y la energía está en mí, no en todo el auditorio. Y esto es importante en cualquier conversación que tengamos importante también. ¿Por qué? Porque si no estamos más pendientes de lo que está pensando el otro, y no de lo que está pensando el otro, de lo que nosotros nos imaginamos que piensa el otro, y perdemos autenticidad. Al final nosotros tenemos que ser, fijaos, yo siempre lo digo, en una sociedad en la que la inteligencia artificial va a formar parte de nuestra vida como ni imaginamos, las personas, y esto lo digo en todas las conferencias que imparto, las personas, instituciones y empresas que van a triunfar en las próximas décadas, no me cabe ninguna duda que van a ser las personas auténticas.
en un mundo en el que pueden poner un holograma y que digan que Rafa Nadal ha dejado el tenis y puedo aparecer yo en Antena 3 con el holograma. ¿Qué es lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial y el holograma? Tener esa autenticidad que yo tengo ahora con vosotros, esa sonrisa, esa naturalidad. Por eso es fundamental tenerlo cuando hablamos en público. Todos tenemos que encontrar qué es con lo que nos sentimos cómodos. O sea, yo, por ejemplo, es verdad que yo soy una persona muy risueña en general. Y yo siempre salgo a Antena 3, aunque la noticia sea mala, con una sonrisa. Es mi momento de conexión con el espectador. Y a mí muchas veces me han dicho, ay, pero Angie, hay veces que hay que ser más seria. Y digo, no, yo soy así. Siempre he intentado mostrar la parte distinta y auténtica y natural que yo puedo tener. Porque eso es lo que más va a hacer que cuando habléis en público se note. Porque seguro que estáis de acuerdo conmigo en que tú de repente ves una ponencia y ves cuando una persona está sobreactuando. Por eso es tan importante cuando tú sales decir, oye, yo esto es lo que voy a hacer, a quien le guste bien y a quien no desde una superioridad de me da igual, no, sino desde la aceptación de no voy a gustar a todo el mundo, entonces lo que voy a hacer es ser fiel a mí mismo y en lo que creo. Y eso se transmite cuando comunicamos. Cuando nos ponemos nerviosos, que sube el cortisol, estas son dos técnicas muy buenas que yo aplico. Estas son ya herramientas, al igual que os he hablado del cerebro, son dos herramientas impresionantes, que es la respiración diafragmática y el truco de la risa. Respiración diafragmática, si habéis hecho yoga o pilates, sabéis que es, no sé si habéis hecho alguno aquí, es la que hacemos con el abdomen. Vamos a hacer una todos. Que es, hinchamos la tripa y soltamos el aire. Haced una segunda y mientras yo os voy diciendo, no sé si os vais a, si hacemos 2, 3, 4 respiraciones, está comprobado que nuestro corazón se relaja, todo nuestro sistema nervioso se relaja. Por eso mucha gente fuma. Y además ahora con los vapor, que además tienen como sabores, la gente fuma pero porque hace el mismo procedimiento de... Entonces, es importante que cuando estemos nerviosos, antes de salir a escena, a hablar con tu jefe, con un equipo, algo que te preocupe, yo además lo hago cuando me noto estresada. Lo típico esos días que dices... Mira que intento controlar el estrés, pero es que, claro, del informativo corriendo a buscar al niño al cole y de ahí nos vamos a natación y de ahí... Esos días hago respiración diafragmática para que el cuerpo esté donde tiene que estar, porque eso nos va a hacer salir al escenario con muchísima más seguridad y sobre todo que todas nuestras hormonas y moléculas estén donde tienen que estar, porque cuando sube el cortisol es lo que os decía antes, la sangre va al músculo y entonces no está donde debería estar en la garganta para que proyectemos bien la voz, etcétera, etcétera. Y el segundo es el truco de la risa. Este truco a mí me encanta y lo aplico cuando estoy nerviosa, que yo también, aunque se me dé bien hablar en público, hay momentos en los que yo también me pongo nerviosa. Yo siempre digo un ejemplo que fue en el encendido de las luces de Navidad de Madrid. A mí hace unos años me llamaron para presentarlo y lo típico, bueno, oye, pues va a estar Almeida y yo pensé, va, un acto político de 10 personas y ya está. Yo qué sé, yo presento 3 o 4, incluso ha habido semanas que hasta todos los días he tenido que presentar eventos. Y de repente cuando llego veo la Gran Vía cortada y pregunto, oye, es que tengo que acceder a un acto, pero está todo cortado. Digo, ¿qué pasa? Hay una manifestación y dicen, no, es que es el acto del encendido de las luces de Navidad. Y yo digo, eran 20.000 personas, 15 cámaras, yo decía, ay, Dios mío. Entonces yo pensé, no me lo he preparado tan bien. O sea, yo este evento y me está viendo un montón de gente. ¿Qué pasa? Que el cerebro, si yo empiezo a decir que eso es lo que hace mucha gente, porfi, déjame en paz, por favor, que es que me tengo que concentrar. Error. Yo me fui a Bruselas a ayudar a mi mejor amiga a preparar una oposición porque ella era tan exigente que cuando se estresaba decía, tengo que concentrarme. ¿Y por qué es un error? Porque ahí incrementamos el cortisol. ¿Qué es lo que le decía? Hace el truco de la risa. Digo, bueno, pues en los años 60 se comprueba, en la Universidad de Harvard comprueban que la risa es incompatible con el estrés. Como el cerebro no distingue entre lo que está pasando a lo que tú estás diciendo que pasa, si tú te ríes, el cerebro considera que no estás estresado. Entonces manda un mensaje a tu sistema nervioso de,
oye, aquí podemos estar relajados, ¿vale? O sea, realmente el cerebro es perfecto, pero como no está diseñado para que seamos felices y estemos tranquilos, sino para sobrevivir, tenemos que hacer estos truquitos para que juegue a nuestro favor. Entonces, con el truco de la risa, yo hay veces que, por ejemplo, ayer, fijaos, os voy a decir, tuve un día muy estresante y además, oye, pues después tuve que hacer la edición de las 9:30 de la noche y ya entré, ya escuchaba que Vicente Valles hacía cuando él dice España, 10 de octubre y tal, yo decía, vale, ya me toca salir. Yo me notaba con mucho estrés, había sido un día de tal y tal. Entonces empecé a reírme antes de salir. Empecé. Sí, o sea, la verdad es que si alguien me ve piensa que estoy loca. Yo lo que he empezado a hacer es ya coger el móvil, por ejemplo, para que la gente... Entonces empiezo con el móvil, nadie me está llamando. Un día, como llame el móvil, va a quedar fatal, porque empiezo yo. Ah, sí. Sí. Bueno, es que si yo esto he hecho, de verdad, chicos, es que esto yo lo he hecho en el coche para que me baje el estrés. Es buenísimo, os lo súper aconsejo. El truco de la risa, bueno, también incluso cuando estás triste, tú te esfuerzas en sacarte una sonrisa y ya tu cerebro piensa que estás mejor. O sea, el truco de la risa, de hecho, nuestro cuerpo, fijaos, para que me creáis más, nuestro cuerpo, cuando el cortisol está muy elevado, tiene mecanismos, porque si no explotaríamos de estrés, tiene mecanismos para que lo bajes inconscientemente. Es la comunicación no verbal que yo analizo, por ejemplo, en el chiringuito, cuando alguien se pone nervioso. Por ejemplo, tocarnos, ¿no? Manipularnos, eso yo lo veo mucho en los hombres, de repente se tocan los gemelos, las mujeres nos manipulamos y nos tocamos el pelo cuando estamos nerviosas o cuando queremos hablar algo con nuestro marido, de repente ya a mí mi novio me dice, ya te estás tocando mucho el pelo, ¿qué pasa? Bueno, seguro que habéis presenciado, estás en un funeral o en un tanatorio y te entra la risa nerviosa. Y dices tú, no, es que no me quiero reír. ¿Qué pasa? Estás con tanto nervio, con tanto cortisol, que en momentos en los que lo que menos te apetece reírte, te ríes. ¿Por qué? Por esto que os he dicho. Hasta el propio cuerpo, cuando estamos en niveles muy altos, lo hace. Así que hacedlo cuando pueda jugar a vuestro favor. En el escenario, o cuando vayáis a un despacho o cuando habléis con el equipo, sonreíd. De verdad, es que la sonrisa es tan importante. A mí siempre en Antena 3 me dicen, es que Angie siempre está sonriendo. Y es que es verdad, es que es gratis. Es que, o sea, incluso yo hasta en épocas malas, o sea, ya es una actitud y al final la gente lo agradece. Y yo he formado a mucha gente seria y digo, oye, mira, es obligatorio. Tú cuando sales a un escenario tienes que sonreír y dar las buenas tardes, en los buenos días, porque eso ya hace una conexión con el público. Yo siempre os hablo de una anécdota, una historia, ¿no? que pueda conectar y que sea al principio más impactante, porque ya luego vuestra atención, yo sé que ya está empezando a bajar en esta conferencia, pero cuando haces un principio impactante, ya las personas se van a quedar con, ¡ay, mira, es un buen orador! El poder de los silencios y comunicar con énfasis tus ideas principales. Esto es importante. Nosotros cuando estamos comunicando con la palabra tenemos que pensar que los titulares de nuestra ponencia son como la negrita en un documento Word. Porque, por ejemplo, aquí yo puedo venir y decir, hola chicos, bueno, venimos a preparar el discurso y a ensayar, ritual antes de salir a escena y en el escenario. Hay gente que habla bien pero es monótona. Entonces llega un momento en el que también te es difícil seguir su discurso. Mirad que, y yo conozco buenos oradores, pero digo, les haría en una hora, les intentaría cambiar y les daría más énfasis, les enseñaría. Y es tan fácil como poner énfasis en ciertas cosas. Por ejemplo, mirad la diferencia. Son 3 puntos. Y además hago un silencio, como para crear un poco de expectación. Para el que esté con el móvil, dice, uy, ha habido un silencio, algo ha pasado, se ha equivocado o algo. Es que funciona. Yo cuando ya de repente me callo, digo, o lanzo una pregunta a la gente. Además, con las preguntas también es bueno, porque todo el mundo piensa que quizás le puedo preguntar. Entonces ahí ya también vuelves a captar la atención. Pero fijaos qué diferencia, cómo lo he hecho a preparar el discurso y ensayar, ¿no? Es como un énfasis que le haces. Punto muy importante, ritual antes de salir a escena. Y por último, lo que hacemos aquí, en el escenario. Habéis visto, ¿no? Aquí, en el escenario. O sea, todo es como
ponerle ese énfasis sin sobreactuar, siendo natural, siendo tú, lógicamente cada uno tiene que encontrar su manera, pero que hace que los discursos no sean monótonos, que es lo que yo, por ejemplo, he descubierto que, o sea, hay un gran porcentaje de la población que lo que tiene miedo escénico, que para eso, ritual antes de salir a escena, saber cómo funciona el cerebro, hacer una última cosa, que es lo último que os voy a decir en la conferencia, pero para todo el mundo que luego se le dé bien, por favor, el énfasis es muy importante para no ser monótonos. Esa voz, controlar la velocidad, no ir demasiado rápido, tampoco demasiado lento, que esas conferencias o discursos donde la persona va muy lenta, tienden como a que bajes la atención, tanto rápido como lento. ¿Qué hacemos si nos quedamos en blanco, no? Pues siempre es una cosa que nos puede pasar. Para eso yo muchas veces digo que hay que tener como ciertos trucos. A veces poder tener una pregunta que le puedes lanzar al público y en ese momento ya te va a venir tu hilo. También otra de las maneras que podemos hacer es reírnos y lanzar, o sea, tener una anécdota que tú sabes que a la gente le va a hacer reír, a ti te va a hacer reír, baja el cortisol, el cerebro está donde tendría que estar y ahí vas a recordar. Porque muchas veces, de verdad, os digo una cosa, mucho tema de quedarse bloqueado, etcétera, etcétera, es por un tema de elevado cortisol. Lenguaje de comunicación no verbal, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? A ver, evitar mover en exceso las manos. O sea, yo soy de madre italiana, o sea, que es que a mí eso es lo que más me cuesta, porque yo muevo mucho las manos. Es lo que más intento controlar, sobre todo, por ejemplo, a cámara, que es donde, o sea, si mueves demasiado las manos se exagera. Entonces, evitar mover las manos, pero tampoco estar así, porque tampoco sería una cosa natural. Y yo siempre digo que, lógicamente, en el atril te vas a sentir, al final el atril parece una tontería, pero te sientes como más arropado, lógicamente, ¿no? Porque aquí ya es como una defensa, pero lógicamente cuando ya pasamos a ser un orador que dices, oye, yo creo que no hay nada como el poder moverte en el escenario, el poder estar aquí, muchísimo más contacto visual con cada uno de vosotros. Salir con papel. A mí no me encanta, es cierto que, por ejemplo, en un evento tú tienes que presentar un evento largo con nombres y, por supuesto, tienes que salir con un papel, pero que siempre que sea una tarjeta cuidada, que no sea leyendo muchísimo, etcétera, etcétera. Bueno, estas serían como diferencias, ¿no? No es igual hablar con un medio de comunicación, lo que os decía de las manos, a un escenario, una presentación, una negociación. Lo que sí que os quiero decir en la presentación o negociación, yo aprendí una cosa. Yo iba a decirle a un jefe que quería, por ejemplo, mayor proyección profesional, yo le hacía... Aprendí a la escucha activa. Muchas veces nos falta escuchar y perdemos información. Estamos más pensando en nosotros hablando en público que lo que recibimos. Es importante en una presentación, en una negociación, que empleemos mucho la escucha activa, porque para ser un buen comunicador tenemos que saber escuchar al otro. Es primordial. Y por último, antes de terminar, que ya además así cumplo perfecto el timing, os voy a dar el consejo que yo aplico. Está demostrado en la neurociencia, de hecho he escrito un libro acerca de ese método, que es la visualización. Nosotros cuando tenemos miedo, por ejemplo, antes de un discurso, antes de hablar con un jefe, antes de hablar con un equipo, antes de lo que quieras, la amígdala es como... pensad que es como una alarma, ¿no? Roja. Entonces la amígdala es como, Dios mío, tengo que hablar delante de 1000 personas de una conferencia. Entonces, la amígdala lo que le pregunta al hipocampo, que es donde guardamos las memorias, oye, una cosa, hipocampo de Angie, ¿cuántas veces hemos tenido que enfrentarnos a hablar delante de miles de personas? ¿Qué pasa? Que en mi caso, como ha sido tantas veces, el hipocampo le dice, bueno, esto lo tenemos dominado. O sea, lo hemos hecho millones de veces y nos ha salido muy bien. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que el cortisol baja. O sea, en el momento en el que estoy en el encendido de las luces de Navidad tengo un pico de cortisol, pero eso es cuando se dice tienes muchas tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el proceso. Pero es que eso pasa con cualquier cosa, ¿eh? Yo tuve una amiga a la que le hice hacer una visualización porque quería dejar a su novio, pero no lo hacía porque tenía miedo a estar sola.
Nunca había estado sola, había pasado de novios a novios. Digo, hombre, claro, tu amígdala le pregunta al hipocampo, ¿hemos estado solas felices? Y dice, no, nunca hemos estado solas, terrible. Entonces, ¿qué le pasaba a mi amiga? Que se bloqueaba y decía, yo no dejo a este novio, no estoy enamorada, pero no le puedo dejar. ¿Qué hacemos con la visualización? Que si no tenemos memorias de haber salido exitosos o haber hecho una situación que nos da miedo, el hipocampo le dice no tenemos y la amígdala se vuelve en modo alerta. Y entonces, ¿qué os surge? Miedo al cambio, miedo escénico. Visualizarse, yo lo hago con todos mis clientes el día antes de una ponencia importante, se visualizan como si eso lo estuvieran viviendo. Entonces yo les hago la visualización de estás subiendo por el escenario, la gente te aplaude, empiezas a hablar, lo empiezas a tal, ves que todo el mundo está súper entregado, la gente se ríe con tus gracias, cuando bajas todo el mundo te dice que espectacular. ¿Qué hemos conseguido con esa visualización? Que en el hipocampo, como el cerebro no distingue entre realidad o lo que estás visualizando, se graba como si eso hubiera ocurrido. ¿Qué ocurre? Que cuando sales al escenario, a nivel inconsciente, la amígdala va a decirle al hipocampo, ¡uf, qué nervios! Y le va a decir el hipocampo, tú tranquilo, que ayer esto lo hicimos y nos salió genial. Esto parece magia, pero no, señores, es neurociencia y está demostrado. Y os aseguro que la visualización, yo soy una persona que muchos de mis logros profesionales y personales han tenido gran relevancia el que he visualizado y así he logrado poder pasar y poder enfrentarme al miedo al cambio. Así que muchas gracias.